Lo que callamos los pastores, y hablo de los buenos pastores, porque hay muchos que están en el ministerio, pero la verdad muchos no son pastores. La Biblia lo dice que son lobos rapaces, se meten por negocio, o empezaron bien o terminaron mal. No hablo de los pastores que se desocupan de la iglesia, que solo predican en un culto y están ordeñando las ovejas y sacando y extractando lo que ellos trabajan. No, estoy hablando de los verdaderos llamados ungidos de Dios, de aquellos que aman las ovejas, de aquellos verdaderos pastores. Según el ministerio Enfoque a la Familia, dice que cada mes 1,500 pastores dejan el ministerio por razones morales, contiendas o cansancio. El 70% luchan constantemente con la depresión. El 80% cree que el ministerio afecta su relación familiar, y el 75% de los pastores dicen no tener un amigo de confianza. Dios ha puesto en mí una pasión, un amor por los pastores, porque yo he sido pastor, he tenido iglesia y he sido abandonado por la institución que yo donde estuve trabajando. Y Dios ha puesto un amor por las iglesias, por estructurar, ayudar a los pastores, comprender a los pastores. Por lo tanto, la mayoría de muchos pastores sufren de depresión, sufren problemas familiares debido al tiempo que consume el ministerio, y muchos pastores están renunciando. Y fíjese que hablando de Jesús, dice Isaías 53, versículo 3 y el 7. Hablando del pastor despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Recuerda, está hablando de Jesús. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió. Lo que callamos los pastores, lo que se calla por pagar un ministerio donde solo Dios. Y entonces, ¿por qué dice? Pero tiene que ver con Jesús. Jesús es el pastor como oveja y él enmudeció, porque aquí hay una muestra que el que toma este camino del ministerio debe de pagar un precio, debe de aferrarse a lo que Jesús dijo: si del árbol verde hicieron leña, queda el seco. Si de él, como el pastor de los pastores de todas las ovejas, como un árbol verde sufrió, fue menospreciado, no se le estimó, se le escondió el rostro con indiferencia, etcétera, el abandono, cuanto más aquellos que tomen este ministerio, esta carga que el Señor pone en nuestros hombros. Estamos conscientes de que hay un precio que pagar. Hay muchos que son asalariados, dicen: yo voy allá, pero ¿cuánto es mi salario? No me muevo. A veces se entiende porque tiene una familia, pero hay quienes que desde cero, sin pagar un precio, ya quieren la recompensa, ya quieren las bendiciones. Así que, amada pastora, y quizás aquí hayan pastores en potencial que Dios puede levantar para abrir iglesias a otros lugares, deben de saber que ustedes, igual que Jesús, serán vituperados, serán criticados, seremos, amados hermanos, escupidos, no vamos a ser estimados, etcétera. Éxodo 17:12. Las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno del lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Hay algo que necesitamos los pastores, y es esto: personas que en vez de criticar, levanten las manos de los siervos de Dios.
Ya le voy a decir por qué, porque muchas veces la iglesia no sabe lo que están pasando. Y sabe que estaba en ese momento, mientras Moisés oraba, intercedía y había una guerra, el pueblo de Dios ganaba sobre el enemigo. Pero él llegó un momento en que el ser humano se cansaba sus manos y la señal profética eran sus manos levantadas. Y entonces era el momento en que él bajaba sus manos descansado y allá aparecía el pueblo pereciendo. Entonces vinieron estos siervos, estos escuderos, estos hijos espirituales, lo pusieron sobre una silla, lo sentaron de descansa y levantaban sus manos, porque solo así prevalecía el pueblo. Y hay muchos pastores que están huyendo, que están yéndose más por lo material, porque no hay un pueblo que no está levantando sus manos, y no hay una victoria en la iglesia porque no hay siervos frescos, no hay siervos que están preparados por la iglesia emocionalmente para llevar esta batuta. Yo soy tu servidor. ¿Por qué me tratas mal y me obligas a soportar a este pueblo? Mire lo que pasa los pastores. Pastor, ¿por qué me obligas? ¿Por qué me tratas mal y me obligas a soportar a este pueblo? Yo no soy su padre ni su madre. Mire lo frustrado que está aquí. No tengo por qué cargar con ellos y llevarlos al territorio que tú les vas a dar. Ellos vienen a mí llorando y me piden carne, comida, porción espiritual en este caso también. ¿De dónde voy a sacar tanta carne para que coma todo este pueblo? Por mis propias fuerzas yo solo no puedo llevar este pueblo. Es demasiado trabajo para mí. Si vas a seguir tratándome así, mejor quítame la vida. Me harías un gran favor. Ya tengo suficientes problemas. Porque a veces uno está bregando con los problemas personales. Tú lo sabes, pastora. ¿Cómo hago con esto? ¿Cómo hago aquí? ¿Cómo ajusto por esto? Y también el hermano con sus problemas. Y ustedes pueden ver desde aquí de cómo hay una angustia pesada en el siervo de Dios, porque hay un pueblo que no está haciendo lo que Dios le ha dicho. Hablo al que es pueblo de Dios, al que es cristiano, al que es parte de este cuerpo. ¿Y qué trae esto? Cansancio en la vida del ministro. Wow. Y dice Mateo 16:37, y Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza profunda. Mire que allá el siervo deseaba más bien morirse. Ya no aguantaba la carga. Está frustrado. Está frustrado. Y aquí Jesús. Luego empezó a sentir una tristeza. ¿Quién? Jesús. Una tristeza profunda. Y les dijo: estoy muy triste, siento que voy a morir. Quédense conmigo, aquí conmigo, y no se duerman. Y Jesús volvió y los encontró dormidos. Si hay algo tan maravilloso que empodera, motiva a un pastor, es que no hay una iglesia perfecta, no hay ovejas perfectas, pero cuando hay un grupo de pueblo, cuando hay unos hermanos que acompañan en los momentos difíciles a su pastor. Y si Jesús sintió la angustia, que nosotros, los hombres y mujeres que servimos a Dios, hablo del pastor, claro, sufre el profeta. El profeta tiene muchas persecuciones espirituales y también personales. Pero amados hermanos, mire, si viene el apóstol aquí, él viene, estructura, se va, ayuda, motiva, etcétera. Pero quien queda con la carga es el pastor. Traemos una profeta, la hermana Luz, y da una palabra, nos edifica, pero quien queda cuidando es el pastor. Si viene el evangelista y la campaña y llena el templo, ganó muchas almas, quien queda bregando con esas nuevas almas es el pastor. Y la pastora me preguntaba a mí entonces, ¿cuál es el ministerio que más sufre?
En lo personal creo entonces que es el pastor el que lleva el nido de compromiso, el que brega todos los días con las almas. Y es allí cuando no hay un pueblo que ama, que responde, donde viene ese cansancio y uno dice ya no más. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Cuántos lo creen eso? Y sabe que es algo que pasa en los pastores, en los siervos de Dios, cualquier ministerio, pero estoy hablando del pastor, que cuando uno quiere renunciar, cuando uno no sé cómo es que vienen esas fuerzas, lloramos, ay, la noche, dormimos y en la mañana algo tiene que pasar y somos renovados mientras descansamos. O de repente Dios envía una palabra a través de un siervo y nuestras fuerzas son multiplicadas en medio de aquello que callamos los pastores. Qué hermoso estos tipos de escuderos y de siervos y miembros. Yo sé que aquí hay buenos miembros. En 2 Samuel 21, 15 a 17. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él. Y pelearon con los filisteos. Y David se cansó, su líder. Y Esbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesada pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con espada nueva trató de matar al líder, a David. Mas Abisag, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. O sea, no sea que la inspiración, el siervo que Dios tiene, nuestra motivación, nuestro gran líder, el hombre conforme al corazón de Dios, por nuestra dureza, por nuestra simpleza, por nuestros descuidos, se nos sea quitado. Y a su nombre. O sea, qué maravilloso. De ahora en adelante, tú eres un guerrero, pero ¿sabes qué? Ahorita, rey, tú ya no irás a la batalla. Nosotros vamos a pelear. Tú eres nuestra inspiración. ¿Por qué? Tú estás cansado y nosotros vamos a llevar esta carga por ti. Eres nuestra luz. Hablando de la misma temporada de la batalla de David, ahí mismo, David tenía sed, y dijo: ¿cómo quisiera que alguien me trajera agua del pozo que está junto a la entrada de Belén? Enseguida los 3 oficiales fueron al campamento filisteo y, sin que nadie lo viera, sacaron agua del pozo y se lo llevaron a David. Esta gente tomó un riesgo, entrar solos en la noche. Es más, mataron personas por llevarle el agua limpia de que estaba allá, que David deseaba. David está cansado de esas batallas que estábamos leyendo el versículo anterior y se siente y dice: ¿cómo deseo beber del agua del pozo que está allá? Pero él habla así, cansado. No está dando una orden, solo como cuando usted dice: como quisiera una Coca-Cola ahorita. Y aquellos hombres: nuestro rey, nuestro líder está cansado, él quiere esa agua. Y se reúnen en lo secreto y se van y le traen. Vienen sangrientos, vienen cansados. Esto no es idolatría, esto es amor y honra al líder que ha pagado un precio por ellos. Por lo tanto, amados hermanos, con estos versículos vemos que los líderes de Dios sufren penalidades, como Pablo le dijo a Timoteo, como siervo de Dios, como pastor, como obispo, sufre penalidades. Ahora, ¿qué callamos los pastores? Porque mucha gente ¿será de oro ese reloj del pastor? Qué guapo ese.
ven a la pastora con su ropa, la ven en su carro, la ven sonriente, pero no saben, no tienen idea. Piense usted igualito que cuando usted llega a casa y usted no haya que darle de comer a sus hijos. ¿Le ha pasado? ¿Qué voy a hacer? Y sus hijos, mamá, ¿cómo está, mami? Y usted tiene que, no pueden verla llorar porque ellos van a sentir el dolor. Y usted dice, y se ponen de acuerdo como pareja, están sufriendo, pero no pueden revelarle a sus hijos eso por X razón. Es igualito la paternidad espiritual de los pastores, las pastoras, de los siervos de Dios. Pasa igual, porque mostrar nuestras debilidades no las mostramos a cualquiera. Es más, no encontramos muchas veces nadie. Lo digo yo. Me ha pasado a mí, en que uno no haya a quien decirle. Yo he pasado cosas que ni mis hermanos saben, porque les va a doler si lo saben. Ya sea de algún maltrato, de algún pastor, de alguna persona, ya sea alguna necesidad económica, no lo saben. Rey, ¿cómo estás? Estoy bien, hermano, estoy bien, pero solo yo sé cómo he estado. Porque, y con la iglesia también, nos ha tocado ir con hambre a predicar, e irnos a pie, y la iglesia no lo sabe. Hermano, ¿por qué se va a pie? No, es que voy aquí nomasito, uno no sé para qué, ¿verdad? No se preocupe que voy a pasar por aquí. No, es que no hay pasaje, por no cargar a la gente que también, derecho, pueden ser que estén pobres y no tengan, y uno lo calla y lo ven ungido y a santo en el nombre de Jesús, y gloria a Dios, y tenemos un Dios que proveerá. Pero nosotros, hermano, y la gente se va iluminada, van con la lámpara encendida que el líder les dio, pero uno dice, ¿y ahora qué hago? Entonces, ¿qué callamos los pastores? Callamos la soledad que vivimos. La mayor parte de los ministros de Dios son las personas más solas que hay. Lo leíamos en las estadísticas de un ministerio grande internacional, Enfoque a la Familia. Soledad. También el pastor Harrigan, estábamos escuchando el otro día, que hablaba de esto, cómo encajaba, ¿verdad? Porque los ministros son las personas más solas. ¿Se imagina a un pastor estar hablando? Ay, que solo me siento a cada ratito. Ay, que yo, qué pastor tan quejón. No lo va a aspirar. Entonces, como no encontramos a alguien quien nos entienda, quien nos comprenda, a veces sí, de repente hay un familiar, o de repente un escudero, un hijo espiritual muy cercano, pero los pastores callamos la soledad que vivimos muchas veces. También, amados hermanos, que callamos el desinterés de la iglesia, porque la iglesia cae en algún momento en el desinterés. No le interesa, no quiere compromisos, o no le interesa las necesidades de su casa espiritual. Cuando tenemos un problema, cuando queremos que se nos unja en nuestra casa, cuando queremos liberación por nuestros hijos, cuando queremos la cobertura pastoral, que sentimos que algo pasa cuando está el pastor o la pastora, corremos y toca ministrar angustiado, triste, depresivo. A uno, pastora, lo sabe, uno triste, le toca a uno ministrar y animar a otro, porque lo hacemos en fe de que el Señor traerá medicina para nosotros también. Pero callamos muchas veces el desinterés de la iglesia. Algunos pastores son muy quejones, sí, pero otros callamos cuando vemos a la iglesia totalmente apática a las necesidades de la iglesia, y uno calla el desinterés de la iglesia. Hablo de los verdaderos pastores. Hermanos, otra cosa que callamos los pastores son las heridas de las ovejas, y lo tengo ahí, traiciones, porque muchas veces esas heridas son traiciones. Es triste esto. Yo escuchaba un comentario de la pastora que alguien mencionaba y hablaba de la oveja, que cuando el pastor trata de cortarle las uñas, de ayudarle, la oveja, en ese berrinche que se arma, lo hiere. Y dicen que hay algo en esa herida
que el pastor tarda meses o hasta años en tardar en que se cure la herida de esa oveja, hablando literalmente, hermano. Por algo Dios nos compara como pastores y ovejas. Piense usted, porque hermanos, los verdaderos pastores se entregan tanto por la gente que oran por ellos, se arrodillan, oran, buscan la forma de ayudarle en su problema cuando puede el pastor. Es más, hasta busca prestar por ustedes, a sacrificar algo por las almas, ya sea material, ya sea espiritual. Le tocó ministrarlo, duro lo liberó, hermano, y el pastor allá va al baño, ¡guau! Porque a veces causa esa liberación, causa en una contaminación, algo que se carga, es un peso que carga el que ministra liberación. Es como quien dice, te toca llevar y escupirlo, te toca pasar ese proceso o ese ataque espiritual mientras se estaba liberando. Quedan flechas por ahí que tiene que el pastor irse a ministrar y cubrir pero la iglesia, y después que su negocio prospera, después que todo está bien y la iglesia necesita, o el mismo pastor, ya no volvieron más. Y a la gente que uno sirve tanto, hermano, que estamos con ellos una y otra vez, y le voy a dar una oportunidad más, y yo sé que va a cambiar a pesar de la herida, le toca, hermana, y venir y perdonarla. Cuando, hermano, nos comen en misas negras, y a uno que le toca, ¿qué haría usted en la carne? Ay, ¿cómo que estaba hablando? ¿Que yo qué? ¿Ah? Vení vos aquí, vení, te llamo. Vos estabas hablando de mí, que yo soy un pícaro que soy aquí. A ver, vení a decirle aquí en la cara. Usted lo resuelve en la carne. Uno tiene que mantener su dignidad, su ética ministerial, y tener que tragarse todo esto para hacer caso a lo que la Biblia dice. Vosotros los fuertes ayudar a los débiles, pero toca tragarlo y toca, hermano, Dios va a cambiar un día, dice uno, pero nos toca, pero traicionados. Cuando usted, ay, hermano, hermana pastora, ay, sierva, madre. Y muchas veces, desventuradamente, sin darse cuenta de las acciones suyas, le han traicionado, hermano. Y lo callamos. Y sabe que la lealtad se muestra aún cuando las personas se equivocan. O sea, si cuando la persona se equivoca en algo, usted, porque tiene que ser leal. Yo le enseñaba una frase a la pastora que una vez lo dije, y no lo olvide nunca, pastora. Se vale una cucharada de hiel a que ha dado 10 cucharadas de miel. Y si ustedes han recibido más edificación, más palabra, y en cualquier error de ella, lealtad, porque nos equivocamos. Amén. ¿Qué callamos los pastores? No sentirnos valorados o valoradas. Mira un poco triste la pastora uno de estos días. Venía del congreso que fue invitada. Mira un poquito así, ella se ministra conmigo. Y había un sentir que le dije, pastora, usted tiene que decirlo el día el pastor, si usted lo siente. Si no, lo dice, Dios me trajo aquí. Pero de repente, rara vez, en ese momento como otros, pastora, ¿cómo le fue por allá? Pastora, ¿cuándo es que se va por allá? ¿Lleva combustible, pastora? ¿Necesita aceite ese carro para esa misión? Porque ella no va a pasear, va a una misión. Nunca sabía cómo la van a tratar. ¿Se le van a dar para el gas? Y nadie, quizá nadie, ¿verdad? Quizá un par de hermanos. Preocuparse de cómo llegó, no, ni se sabe si ya vino o no vino. Hablo por lo menos con los líderes, con sus hijos espirituales, aquellos en quien ella ha invertido tiempo en esto, pensar. Porque queremos más recibir de sus dones, de las profecías, de sus sacrificios que ella hace para estar a nivel espiritual, para edificarles a ustedes. Y nos sentimos, hermano, desvalorados. Pero lo callamos y seguimos predicando por amor a vuestras almas y por amor al llamado que el Señor nos ha dado. ¿Qué cosas que más callamos? Los problemas económicos, porque queremos siempre mostrarnos fuertes, amados hermanos. Y que más buscamos la forma de quitarnos algo de lo nuestro, de la familia, para compartir algo con la iglesia. Como el pastor no está quejándose
la gente asume que el pastor está calidad. Pero es que no contamos nuestras necesidades. Muchos asumen que la pastora es rica, que la pastora, yo he estado cerca de ella y ante la presencia del Espíritu Santo en mi vida aquí en presencia, veo la integridad de ella y las necesidades que ella pasa. Pero la iglesia, ustedes quizás algunas personas o la mayoría no conocen. Ah, pero está construyendo su casa y mejor que la mía. Estaba a punto ella de decir hasta aquí nomás. ¿Y si la pastora alquilara casa? Porque la casa donde vive, saben ustedes que no es de ella, es de parientes. Ah, qué bonita casa donde vive, hasta con aire acondicionado, toda la sala. No es de ella. Y los que saben aquí, no me voy a meter mucho a esto, el carro que tiene son milagros donde ella no ha tenido que hacer nada. Si hay algo que Dios ha hecho con los verdaderos pastores, con la sierva, es respaldarla cuando una iglesia no la ha respaldado. Dios la ha bendecido, amados hermanos. Ustedes no tienen un pastor aquí. Ajá, los líderes que no diezman sentados. No, esa no es esta iglesia. Aquí no se manipula a que usted dé sus diezmos. Se les enseña, lo hagan por revelación, gratitud, honrar su casa, porque cuando ustedes dejan de hacerlo, se estanca la vida pastoral en la iglesia, se estancan los proyectos en la iglesia y el reino de Dios. Entonces somos responsables, porque queremos una casa. Ay, mi casa espiritual, ay, mi pastora, pero no saben que hay necesidades económicas. ¿Qué más ocultan los pastores? Los errores de las ovejas. O sea, los cubren. Es que fíjese que el hermano tal. No, espérese, tranquilo. Yo voy a hablar con él. Por favor. Uno se pone como escudero ahí. Cubre los errores y lo callamos. Y usted no lo sabe porque el pastor está siendo flechado a causa de los errores de las ovejas. También, hermano, que nosotros callamos el cansancio ministerial. Un gran predicador llamado Ted cayó y con un problema enorme. Venía de muchas misiones, amados hermanos, pero él quería sentirse fuerte, él quería cubrir todo y no pudo. Y así muchos pastores, a veces estamos cansados, pero hay una oveja que necesita y debemos ir y mostrarnos fuertes y ir a ministrar esas ovejas. Pero también, hermano, las críticas no constructivas, lo callamos. Hablé un poco de eso. También, amados hermanos, mire lo que callamos: el deseo de cambio de iglesia. Y a veces la iglesia no sabe, pero nos pasa a veces. Deseo de renunciar por completo al ministerio. ¿Sabe cuándo pasa eso? Cuando los pastores nos sentimos así, cuando hay una iglesia indiferente. Y este es el caso por el cual muchos pastores han tenido que soltar la iglesia y decir: me voy porque la iglesia no da, yo ya no puedo, ya pagué un precio 5, 3 años, ya no puedo, tengo hijos, ya no puedo. La Biblia dice: honren a sus pastores según sea la labor de su trabajo. O sea, si un pastor no trabaja, está bien, no merece. Si un pastor trabaja, está cuidando, etcétera, honrenlo, dice, que no falte nada en la mesa de esos pastores. ¿Sabe, hermano? Hace falta más amor por los pastores. Porque no voy a hacer la pregunta, pero no me la responda. Solo quiero decir ahí, ¿cuántos aman a su pastor, a su pastora? Amén, aleluya. Pero yo sé que cuando uno ama, hijo, ¿comiste hoy? ¿Cómo es? ¿Ya llegaste, hijo, del viaje? Hermano, ¿qué tal? ¿Ya compraste el carro? ¿Te fue bien? Cuando uno ama, se preocupa por lo que él pasa. Amén. Entonces piense que yo no digo que no aman su casa, su pastora. Ustedes son la iglesia ejemplo en Arizona. Lo que callamos los pastores. Pastora,